Hola, muy buenos días compañeros y docente. En esta mañana nos encontramos impartiendo la materia de Relaciones Internacionales 2, en el que les hablaremos un poco sobre nuestro tema central, el Imperio Ruso. Mi equipo está conformado por Fernando Vasco Zurita, Marcos Nasur y su servidora Mayra Pérez. Comencemos. ¿Sabías que la denominación del Imperio Ruso se refiere al periodo de tiempo comprendido entre 1721 y 1917? La capital del imperio era San Petersburgo, que sería rebautizada en 1914 como Petrogrado. El Imperio Ruso era inmenso en su extensión en gran medida. Era más de 22 millones de kilómetros cuadrados. A la altura de 1917, comprendía el actual territorio de Rusia e incluía territorios de los estados bálticos, Bielorrusia, parte de Polonia, Moldavia, el Cáucaso, Finlandia y la mayoría del Asia Central, y una parte de Turquía, sobrepasando los 120 millones de habitantes. El Imperio Ruso era heterogéneo, que entre sus habitantes había una mezcla de religiones como luteranos, católicos, musulmanes, griegos, ortodoxos, judíos y miembros de la Iglesia Apostólica Armenia. Entonces, a comienzos del siglo XX, Rusia era un país preindustrial. La base de la economía era la agricultura. La estructura de la propiedad descansaba sobre grandes latifundios en manos de la aristocracia, la corona, la iglesia y unos pocos agricultores acomodados. La tierra era trabajada y cosechada por campesinos analfabetos. En víspera de la Segunda Guerra Mundial, el sector agrario era incapaz de proveer recursos a la población. En la mayor parte del mundo occidental había triunfado la Segunda Revolución Industrial. Mientras tanto, en Rusia la industrialización que se había iniciado tardíamente y que se localizaba solo en algunas grandes ciudades dependió del capital extranjero y de la iniciativa del Estado. Esto tuvo elevados costos sociales, ya que el Estado se vio obligado a aumentar los impuestos soportados por la parte más frágil de la sociedad rusa, el campesinado. Los campesinos constituían la mayor parte de la población, estando bajo la condición de siervos prácticamente hasta el siglo XX. Porque entonces serían los hijos de los campesinos los que nutrían a los ejércitos rusos. La aristocracia era el estamento privilegiado y mantuvo parte de sus derechos feudales hasta prácticamente el siglo XX, mientras que en la mayoría de Europa se habían ido aboliendo a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. La base de su riqueza se encontraba en la posesión de grandes latifundios, los cuales eran un grupo movilista, de mentalidad rentista y que se oponía a todo tipo de cambios. Las clases medias eran prácticamente desistentes. Este hecho explica el fracaso de la Revolución Burguesa de 1905 y la escasa y tardía industrialización en el Imperio Ruso. El proletariado de industrial era un grupo escaso pero muy politizado debido a la implantación de ideologías revolucionarias procedentes de Europa, como el anarquismo o el marxismo.
Ahora, recopilando un poco de la historia de lo que ya hemos hablado anteriormente, es importante mencionar que en el siglo XIX hemos estudiado lo importante papel del pueblo ruso en la derrota de Napoleón y su protagonismo en el Congreso de Viena en 1815, rediseñando el mapa de Europa, así como la creación de la Santa Alianza Pacto Militar por el que los países se aliaron para luchar contra la expansión del liberalismo. En el reparto de Viena, Rusia consiguió parte de Polonia, Finlandia y Besarabia. El papel protagonista de Rusia en Europa comienza a quedar entre la Guerra de Crimea entre los años 1853 y 1856. El conflicto, que comenzó con un pretexto religioso, escondía intereses estratégicos y económicos. Ante la debilidad del Imperio Otomano, Rusia deseaba sus territorios, lo que supondría una salida al Mediterráneo. El Imperio ruso era mal visto, que su papel en Europa comenzó a ser cuestionado. El escenario cambia a la segunda mitad del siglo XIX con el enfrentamiento ruso-japonés en el año de 1905, donde el zar era el que gobernaba en ese entonces. El hecho de que el ejército imperial japonés obtuviera victorias sobre los rusos fue inesperado, porque era la primera vez que el pueblo no caucásico venciera a una potencia imperialista europea. Esto trajo como consecuencias el balance de poder en el este de Asia, lo que dio como resultado la consolidación de Japón como país importante en el escenario mundial. Mientras que en Rusia, la vergonzosa derrota generó insatisfacción hacia un corrupto e ineficiente gobierno, el cual fue una de las principales causas de la Revolución Rusa de 1905. Todo esto sucedió en el poder de Nicolás. El pueblo estaba en descontento por su gobierno, lo que provoca grandes huelgas y muchas marchas que se desarrollaron entonces en campos y ciudades de rusas. La respuesta del zar, el manifiesto de octubre, consistió en anunciar una reforma política y la creación de una asamblea representativa, la Duma. También se realizaron algunas mejoras en las condiciones de vida y laborales de obreros y campesinos. Se dio como causa, a consecuencia del declinar del capitalismo, la autocracia zarista encubría una economía rural estancada. El proceso revolucionario de 1905 a 1917 constituye uno de los fenómenos más importantes del siglo XX. La transformación de un imperio gobernado por un autócrata se transformó en República Federal Socialista. En 1917, tras la Revolución de Octubre, el nuevo gobierno bolchevique firma un tratado de paz con los alemanes, con el Tratado de Brest-Litovsk, poniendo fin a la participación rusa en la Primera Guerra Mundial, a lo que hace relación con algunas consecuencias importantes que dejó el Imperio ruso, destacando el surgimiento del socialismo, un nuevo sistema político basando a lo propuesto por Marx, con una nueva ideología económica, política y social que negaba la propiedad privada y proponía las mismas condiciones de vida para todos. Además del surgimiento de la URSS, lo que conocemos que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, formada por Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, también hay que tomar en cuenta el surgimiento del comunismo como un hecho importante para lo que prosigue en la historia, la Primera Guerra Mundial. Y así hemos concluido nuestra presentación.
acerca del Imperio Ruso. Síguenos para más videos súper divertidos.